Mis padres anunciaron en la cena que le daban la casa en la que había vivido durante una década a mi hermana como regalo de boda. «Tienes 30 días para irte», dijo mi padre. «Sé feliz por ella». Esperaban que llorara, pero en cambio sonreí, y no tenían idea de que su regalo pronto se convertiría en su peor pesadilla. Soy Avery Clarke, tengo 32 años, y durante 10 años, dediqué mi corazón, mi alma y mis ahorros a una casa que mis padres prometieron que eventualmente sería mía. Mi carrera como arquitecta me dio las habilidades para transformarla, de apenas habitable a un hogar de ensueño. Cada clavo, cada capa de pintura representaba mi fe en las promesas familiares. Luego llegó esa fatídica cena, cuando mis padres le regalaron a mi hermana, Willow, mi casa como presente de boda. Antes de contarles cómo convertí la traición de mis padres en su peor pesadilla, denle me gusta y suscríbanse, y déjenme saber desde dónde me están viendo. Confíen en mí, querrán escuchar cómo termina esta historia. Mirando hacia atrás, debería haber puesto todo por escrito, pero cuando se trata de la familia, especialmente de los padres que te criaron, tiendes a confiar en su palabra. Ese fue mi primer error. La casa llegó a nuestra familia hace exactamente 10 años. El mercado inmobiliario se había desplomado, y mis padres vieron una oportunidad para invertir en propiedades cuando los precios estaban por los suelos. Encontraron esta casa de 3 dormitorios y 2 baños, en un vecindario decente, que necesitaba mucho trabajo. Los cimientos eran sólidos, pero todo lo demás gritaba abandono, papel tapiz despegado, techos dañados por el agua y alfombras que deberían haber sido condenadas. La conseguimos por una ganga, se jactó mi padre en la cena del domingo. La vamos a arreglar y vender cuando el mercado se recupere. En ese momento, yo acababa de conseguir mi primer trabajo en una firma de arquitectura y vivía en un pequeño apartamento con un alquiler ridículo. Vi una oportunidad y la aproveché. Permítanme alquilarla, sugerí. La iré arreglando gradualmente, y quizás algún día pueda comprárselas. Mis padres intercambiaron miradas antes de que mi padre asintiera. Eso tiene sentido. Nos puedes pagar un alquiler mensual, menos que el valor de mercado, ya que mejorarás la propiedad. Y sí, cuando sea el momento adecuado, podemos discutir tu compra, añadió mi madre. Esta podría ser tu primera casa, Avery, una buena inversión para tu futuro. Lo cerramos con un apretón de manos. Me mudé al mes siguiente y comencé lo que se convertiría en una década de trabajo de amor. La casa estaba en peores condiciones de lo que inicialmente pensé. El cableado eléctrico estaba obsoleto y era peligroso. La fontanería goteaba en 3 lugares diferentes. La cocina tenía electrodomésticos de los años 70 que apenas funcionaban. Pero vi potencial donde otros veían problemas. Empecé poco a poco, usando mis primeros cheques para reemplazar los enchufes eléctricos más peligrosos y arreglar los peores problemas de fontanería. Cada mes, dedicaba una parte de mi salario a las mejoras del hogar. Aprendí a hacer muchas reparaciones yo misma, viendo innumerables vídeos de bricolaje y consultando con colegas que tenían experiencia en construcción. Al final del primer año, había reemplazado toda la alfombra con pisos de madera que instalé yo misma durante 6 fines de semana agotadores. Al año siguiente, desmantelé el baño principal y creé un refugio tipo spa con una ducha de lluvia y un tocador hecho a medida. Diseñé la renovación de la cocina durante el tercer año, cuando recibí mi primera promoción significativa. Derroché en electrodomésticos de acero inoxidable, encimeras de cuarzo y gabinetes personalizados. Mis padres visitaron la casa después de la renovación y parecían impresionados. «Tienes un gran ojo para el diseño», comentó mi padre, pasando la mano por la nueva encimera. «Esto añade un valor sustancial a la propiedad», señaló mi madre, aunque detecté algo extraño en su tono que no pude identificar en ese momento. A lo largo de los años, mis mejoras continuaron. Convertí el sótano sin terminar en una oficina en casa y un dormitorio de invitados. Reemplacé el tejado después de que una tormenta particularmente fuerte causara pequeñas goteras. Instalé paneles solares para reducir los costos de energía. Diseñé y construí una hermosa terraza en el patio trasero, perfecta para barbacoas de verano y café matutino. En total, invertí más de $75.000 de mi propio dinero en la casa, sin contar las innumerables horas de trabajo personal. Mis pagos de alquiler a mis padres nunca aumentaron, lo que tomé como una aprobación tácita de mis mejoras y un reconocimiento de cuánto valor estaba añadiendo a su inversión.
Durante todo este tiempo, mi relación con mi hermana menor, Willow, siguió el mismo patrón que desde la infancia. Willow era la benjamina de la familia, 5 años menor que yo, con 27 años, y siempre había sido la hija favorita. Mientras que se esperaba que yo obtuviera becas y trabajara durante la universidad, Willow recibió financiación parental completa para su educación. Cuando tuvo dificultades para encontrar una dirección después de graduarse, mis padres la apoyaron a través de 3 intentos de carrera diferentes, sin presionarla nunca para que se valiera por sí misma como lo habían hecho conmigo. Nunca resentí su trato diferente demasiado profundamente porque me enorgullecía de mi independencia y ética de trabajo. Además, tenía lo que quería, un hermoso hogar que estaba haciendo mío, con la certeza de que algún día sería oficialmente mío. Willow conoció a Leo Maxwell en una gala benéfica hace 2 años. Leo venía de una familia adinerada, su familia poseía una cadena de hoteles de lujo en todo el país. Su relación progresó rápidamente, y el anuncio de compromiso llegó hace 6 meses, acompañado de un anillo de diamantes que probablemente costó más que todas mis renovaciones de la casa juntas. Los planes de boda se volvieron rápidamente extravagantes, 500 invitados, un fin de semana de despedida de soltero y soltera en un destino, un vestido de diseñador traído de París. Mis padres parecían inusualmente involucrados en los detalles de la boda, lo que me pareció extraño dada su habitual enfoque práctico de las finanzas. La primera señal de advertencia real llegó hace unos 3 meses, cuando mis padres comenzaron a hacer visitas inesperadas para revisar la casa. Comentaban sobre características específicas, las molduras de corona que había instalado en el comedor, las estanterías hechas a medida en la sala de estar, el paisajismo maduro que había cultivado a lo largo de los años. «Realmente has transformado este lugar», dijo mi madre durante una de esas visitas, mirando a su alrededor con una mirada evaluadora que me incomodó. «¿Piensas quedarte aquí a largo plazo?», preguntó mi padre en otra ocasión, con un tono demasiado casual. «Por supuesto», respondí. Siempre hablamos de que eventualmente la compraría. De hecho, estaba pensando que podríamos empezar a discutir los términos pronto. Sí, dijo él con desinterés. No hay prisa. La familia ayuda a la familia, después de todo. Esas palabras me perseguirían solo unas semanas después. La invitación a cenar en casa de mis padres llegó por mensaje de texto de mi madre, cena familiar este viernes a las 7. Noticia importante que compartir. Willow y Leo nos acompañarán. Llegué exactamente a tiempo, llevando una botella de vino como solía hacer. En el momento en que crucé la puerta, sentí que algo andaba mal. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena, el juego que solo se usaba para las fiestas importantes y los anuncios significativos. Una botella de champán caro se enfriaba en una cubitera. «¿Soy la última aquí?», pregunté, notando que no había otros coches en la entrada. «Willow y Leo vienen tarde», respondió mi madre, tomándome el vino de las manos con una sonrisa tensa. «Dijeron que empezáramos sin ellos». Mi padre parecía inusualmente alegre, sirviéndome una copa de vino y conversando trivialmente sobre el clima. Mi madre seguía mirando el reloj. La atmósfera se sentía cargada de una anticipación que me provocó un nudo en el estómago. Willow y Leo llegaron 30 minutos tarde, ambos luciendo pulcros y, de alguna manera, petulantes. Willow llevaba un nuevo vestido de diseñador que nunca había visto, y Leo lucía su atuendo informal de negocios típico que probablemente costaba más que mi salario mensual. «Disculpen la tardanza», dijo Willow, sin sonar arrepentida en absoluto. El tráfico estaba terrible. Nos sentamos a cenar, mis padres sirvieron una comida elaborada que, una vez más, indicaba que no era una reunión familiar cualquiera. Durante el aperitivo y el plato principal, la conversación se mantuvo superficial, planes de boda, el reciente ascenso de Leo, el clima inusualmente cálido de primavera. No fue hasta que mi padre abrió el champán que el verdadero propósito de la cena salió a la luz. «Tenemos una noticia maravillosa que compartir», anunció mi padre, llenando las copas de todos. Permaneció de pie en la cabecera de la mesa, mi madre sonriendo a su lado. Como saben, la boda de Willow y Leo se acerca, y su madre y yo queríamos darles algo realmente especial para comenzar su vida de casados. Mi madre intervino, las tradiciones familiares y los legados son muy importantes para nosotros. Así que, continuó mi padre, levantando su copa, hemos decidido darle a Willow y Leo la casa como regalo de bodas. La habitación pareció inclinarse de lado mientras procesaba sus palabras.
Seguramente había oído mal. ¿Qué casa?, pregunté, mi voz sonando distante para mis propios oídos. Mi padre me miró directamente, su expresión una extraña mezcla de autoridad e incómodo malestar. Tu casa, por supuesto. Bueno, nuestra casa en la que has estado viviendo. Creemos que es perfecta para que formen una familia, añadió mi madre rápidamente. Está en un distrito escolar maravilloso, y con todas tus hermosas renovaciones, está lista para mudarse. Tienes 30 días para encontrar un nuevo lugar, dijo mi padre, su tono de repente profesional. Eso debería ser tiempo suficiente. Sé feliz por tu hermana, me reprendió mi madre, obviamente notando mi expresión de asombro. Willow se acercó y me apretó la mano. Sé que esto es repentino, Avery, pero Leo y yo estamos muy emocionados. Ya tenemos ideas para convertir tu oficina en una habitación de bebé. Leo asintió, su expresión de una simpatía practicada. Si necesitas ayuda para encontrar un apartamento, tengo varios contactos en bienes raíces que pueden ayudar. Considéralo mi regalo. Me quedé helada, con el champán intacto, mientras los recuerdos pasaban por mi mente, la firma del contrato de alquiler original, el apretón de manos de mi padre prometiendo que algún día podría comprar la casa, años de fines de semana dedicados a las renovaciones, el jardín que había plantado desde semillas y que ahora proporcionaba sombra y privacidad, la cocina donde había organizado innumerables cenas, el rincón especial debajo de las escaleras que había convertido en un rincón de lectura. ¿Qué pasa con todo el dinero que he invertido?, logré preguntar finalmente. He puesto más de $75.000 en mejoras, sin contar mi trabajo. Mi padre agitó la mano con desdén. Has vivido allí sin pagar alquiler durante 10 años. He pagado alquiler todos los meses, corregí, sintiendo que el calor me subía por las mejillas. Por debajo del valor de mercado, replicó mi madre. Considera las mejoras tu contribución a la familia. No puedo creer esto, dije, mi voz apenas un susurro. Teníamos un acuerdo. Se suponía que tendría la oportunidad de comprar la casa. Los planes cambian, dijo mi padre con firmeza. Esto es lo mejor para la familia ahora. Willow suspiró dramáticamente. Sabía que lo harías difícil. Has tenido la casa durante 10 años, Avery. Es mi turno ahora. No puedes simplemente ser feliz por mí. Leo se aclaró la garganta. Si las finanzas son una preocupación, Avery, con gusto cubriré tus gastos de mudanza. Es lo menos que podemos hacer. Su condescendencia fue la gota que colmó el vaso. Puse mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Tengo que irme, dije simplemente. No has tocado tu postre, protestó mi madre. He perdido el apetito, respondí, cogiendo mi bolso, y aparentemente mi hogar. Salí a pesar de sus llamadas para que volviera y fuera razonable. El viaje a la casa que aparentemente ya no era mía, pasó en un torbellino de shock y rabia pura. Estacioné en la entrada y me quedé mirando el porche delantero que había reconstruido con mis propias manos hacía 3 veranos. Las primeras lágrimas llegaron entonces, calientes y furiosas. Me permití exactamente 5 minutos de llanto antes de secarme la cara y entrar a la casa con una nueva determinación. Mirando todo lo que había creado, todo lo que había construido, tomé una decisión, no sería una víctima en esta historia. No esta vez. Esperaban que llorara, empacara y me fuera. No tenían idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma en el trabajo por primera vez en 3 años. Esta situación requería toda mi atención. Mi instinto inicial fue llamar a mis padres y gritarles, pero años de tratar con clientes difíciles me habían enseñado que la emoción rara vez gana batallas. La información y la estrategia sí. Mi primera llamada fue a Taylor Reid, una abogada de bienes raíces recomendada por un colega. Ella accedió a verme esa tarde. Déjame ver si entiendo bien, dijo Taylor después de que le expliqué mi situación. Has estado pagando alquiler y haciendo mejoras sustanciales a esta propiedad durante 10 años, con un acuerdo verbal de que eventualmente tendrías la oportunidad de comprarla. Sí, confirmé. Nada por escrito sobre la futura compra, pero tengo documentación de todas las mejoras y de cada pago de alquiler. Taylor golpeó su bolígrafo contra su bloc legal. Esto es en realidad más común de lo que piensas. ¿Has oído hablar del enriquecimiento injusto? Negué con la cabeza.
Es un principio legal que impide que las personas se lucren injustamente a expensas de otro. En términos sencillos, tus padres no pueden aceptar los beneficios de tus mejoras sin compensación, especialmente si te hicieron creer que la casa eventualmente sería tuya. Por primera vez desde la cena, sentí un destello de esperanza. ¿Y qué pasa con los derechos del inquilino?, pregunté. Eso depende de tu contrato de alquiler, pero en este estado, incluso sin un contrato formal, una ocupación establecida te otorga ciertas protecciones. No pueden simplemente desalojarte con 30 días de aviso sin causa. Taylor me pidió copias de toda mi documentación, pagos de alquiler, recibos de mejoras, fotos de antes y después, cualquier mensaje de texto o correo electrónico que pudiera hacer referencia a nuestro acuerdo verbal. Pasé los siguientes 2 días organizando todo cronológicamente. Mientras reunía esta información, descubrí algo inesperado. Al revisar los registros del condado sobre el precio de compra original de la casa, encontré que mis padres habían solicitado una segunda hipoteca sobre su residencia principal hace 6 meses. La fecha coincidía con el compromiso de Willow y el comienzo de la fastuosa planificación de la boda. Investigaciones adicionales revelaron que la cartera de inversiones de mi padre había sufrido golpes sustanciales durante el último año. Su fondo de jubilación había perdido casi el 30% de su valor en una recesión del mercado. La costosa boda, combinada con las pérdidas financieras, había puesto a mis padres en una posición precaria. No estaban regalando mi casa solo por favoritismo, estaban resolviendo sus propios problemas financieros. La última pieza del rompecabezas encajó 3 días después, cuando mi madre accidentalmente me reenvió una cadena de correos electrónicos que claramente estaba destinada solo a mi padre. La cadena incluía mensajes anteriores entre Willow y mis padres de hacía 7 meses, poco después de su compromiso. ¿Qué tal si nos regalan la casa de Avery como regalo de bodas?, había escrito Willow. Los padres de Leo nos van a dar ese ridículo regalo en efectivo, y sería vergonzoso si ustedes solo nos dieran una tostadora o algo así. Además, Avery la ha tenido por años, y no es como si tuviera una familia que necesite el espacio. La respuesta de mi madre, en realidad, no es una mala idea. Tu padre y yo hemos estado hablando de reducir el tamaño de la casa de todos modos, y podríamos usar el capital liberado. Pensemos en la logística. Imprimí toda la cadena de correos electrónicos y la añadí a mi creciente archivo de pruebas. Necesitaba respuestas directamente de la fuente, así que invité a mi madre a tomar un café, eligiendo un lugar público para minimizar la posibilidad de una escena. Creo que me debes una explicación, dije después de que habíamos ordenado. La verdadera explicación. Mi madre suspiró, de repente luciendo más vieja de sus 62 años. Avery, sé que estás molesta, pero las familias se ayudan mutuamente. Tu padre y yo siempre hemos proveído para ambas hijas. ¿Es por eso que me quitan mi casa? Para proveerme. No seas dramática. Es nuestra casa, y necesitamos tomar decisiones basadas en lo que es mejor para toda la familia. Incluyendo su situación financiera, pregunté con énfasis. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Qué quieres decir? Sé lo de la segunda hipoteca, mamá. Sé que las inversiones de papá han estado en problemas. Esto no es sobre la tradición familiar, es sobre dinero. La cara de mi madre se endureció. No tienes derecho a investigar nuestras finanzas después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí últimamente? Porque, desde donde estoy, me acaban de dejar sin hogar mientras le entregan una propiedad que vale al menos $400,000 a Willow, quien nunca ha tenido que trabajar por nada en su vida. Eso es injusto. Te dimos un lugar para vivir durante 10 años. Pagué alquiler durante 10 años, corregí. Y añadí un valor significativo a su inversión, valor que ahora le están regalando a Willow sin siquiera un agradecimiento para mí. Mi madre recogió su bolso y se levantó. Pensé que serías más comprensiva. Siempre has sido tan independiente, Avery. Willow necesita este comienzo en la vida más que tú. Mientras se alejaba, me di cuenta de lo completamente que mi familia había reescrito la realidad para justificar sus acciones. En su narrativa, yo era la hija fuerte e independiente que no necesitaba ayuda, mientras que Willow estaba perpetuamente necesitada de asistencia a pesar de casarse con la riqueza. El aislamiento creció a medida que la noticia se extendía por la familia. Mi tía me llamó para decirme que estaba siendo egoísta.
Mi prima me envió un mensaje de texto diciéndome que dejara de ser una niña y buscara mi propio lugar. Incluso los amigos parecían divididos, algunos apoyando mi indignación, mientras que otros sugerían que debería ser la persona más madura y dejarlo pasar. La familia es la familia, dijo una amiga bien intencionada. ¿Vale la pena destruir relaciones por una casa? Esto ya no se trata de la casa, traté de explicar. Se trata de respeto, justicia y honestidad. A medida que pasaban los días, la traición dolía más. Esto no era solo perder mi hogar, era darme cuenta de que mi lugar en mi familia siempre había sido condicional, secundario, y en última instancia, prescindible. 2 semanas después del anuncio de la cena, programé una visita con un contratista profesional para que recorriera la casa y documentara cada mejora que había hecho. Ethan Hayes era un inspector y contratista de casas certificado con 30 años de experiencia, que con frecuencia servía como testigo experto en disputas inmobiliarias. Este es un trabajo impresionante, comentó Ethan mientras nos movíamos de habitación en habitación. La artesanía de estos muebles empotrados es de calidad profesional. Durante 3 horas, Ethan examinó, fotografió y documentó todo, desde la renovación de la cocina hasta la iluminación personalizada que había instalado en toda la casa. Anotó la antigüedad y el estado de cada mejora, tomando medidas y haciendo notas detalladas. Según los materiales, la mano de obra y el mercado actual, valoraría estas mejoras en aproximadamente $98.000, concluyó Ethan, mostrándome su informe preliminar. Eso no tiene en cuenta el aumento del valor de la propiedad que estas mejoras han generado, que sería sustancial. La casa vale al menos un 30% más gracias a tus renovaciones. Le pagué un extra a Ethan para que acelerara su informe final con la documentación de apoyo, que añadí a mi creciente archivo. Mi siguiente paso fue consultar con Scarlett Jensen, una abogada especializada en derecho de familia. Taylor me la había recomendado por las complejidades específicas de mi caso. La demanda por enriquecimiento injusto es sólida, confirmó Scarlett después de revisar mi documentación, pero hay otros ángulos a considerar. ¿Sus padres alguna vez presentaron los permisos adecuados para estas renovaciones? Yo me encargué de todo eso, expliqué. Cada renovación importante tiene los permisos e inspecciones adecuados. Bien. ¿Y alguna vez registraron la propiedad como alquiler en el condado? Parpadeé. No tengo idea. Vamos a averiguarlo, dijo Scarlett, escribiendo algo en su computadora. Unos minutos después, levantó la vista con una ligera sonrisa. No lo hicieron. Eso les abre otro problema potencial, impuestos de alquiler impagos y posiblemente violaciones de seguros si su póliza de propietario no cubre propiedades de alquiler. La sesión de estrategia con Scarlett dio como resultado un plan claro: presentar una demanda por enriquecimiento injusto, solicitar un interdicto de emergencia para evitar la transferencia de la propiedad hasta que el caso se resolviera, y prepararse para un acuerdo o una batalla judicial. Prepárate, advirtió Scarlett. Las demandas familiares se vuelven feas rápidamente. ¿Estás segura de que quieres proceder? Sí, lo estoy, dije con firmeza. Esto no es solo por dinero, es por defenderme después de años de ser utilizada. Cuando no me reunía con abogados o reunía documentación, pasaba horas investigando leyes y regulaciones de propiedad. Descubrí que varias de mis mejoras, específicamente la conversión del sótano y la adición de la terraza, requerían no solo permisos de construcción, que yo había obtenido, sino también una reevaluación de la propiedad para fines fiscales, que mis padres, como propietarios, deberían haber iniciado pero nunca lo hicieron. También me enteré de que su omisión en registrar la propiedad como unidad de alquiler violaba las ordenanzas del condado y podría resultar en multas que se remontaban al inicio de nuestro acuerdo. Las implicaciones fiscales por sí solas eran significativas, habían estado reclamando deducciones de intereses hipotecarios sin declarar los ingresos por alquiler. El costo psicológico de estos descubrimientos y la inminente batalla legal comenzaron a afectar mi vida diaria. Experimenté mi primer ataque de pánico mientras revisaba viejas fotografías de reuniones familiares que habían tenido lugar en la casa, fiestas, cumpleaños, celebraciones donde yo había sido la anfitriona, mientras mis padres y Willow jugaban a la familia. Las noches sin dormir se volvieron rutinarias. Perdí 5 libras en 2 semanas. El único punto brillante fue el apoyo inquebrantable de mi amiga, Mia, quien me traía la cena regularmente y escuchaba mis pensamientos cada vez más desarticulados sobre la traición familiar.
Necesitas hablar con alguien profesional, insistió finalmente Mia después de encontrarme a las 2 de la madrugada, reorganizando mi caja de archivos por tercera vez. Esto es demasiado para procesar sola. Tenía razón. Empecé a ver a la doctora Cameron Lewis, una terapeuta especializada en trauma familiar, quien me ayudó a comprender que mi reacción no era solo por perder una casa, era por toda una vida de dinámicas familiares llegando a un doloroso punto crítico. Lo que estás experimentando es un duelo complicado, explicó la doctora Lewis. Estás de luto por la pérdida de tu hogar, pero también por la pérdida de la familia que creías tener. Mientras tanto, la presión de mi familia se intensificó. Mis padres comenzaron a hacer visitas sin previo aviso para verificar el estado de la propiedad, cada vez haciendo comentarios intencionados sobre sus expectativas de cómo dejaría las cosas. Suponemos que te llevarás solo tus pertenencias personales, dijo mi padre durante una de esas visitas, observando las lámparas personalizadas que había instalado, ya que las mejoras de la casa se hicieron durante tu arrendamiento. Durante otra visita, mi madre recorrió la casa con una libreta, haciendo lo que parecía ser un inventario. Cuando la interrogué, mencionó que Willow está preocupada por lo que quedará en la casa. La visita más inquietante llegó cuando Willow y Leo llegaron con un diseñador de interiores, caminando por mi casa mientras discutían planes de renovación como si yo ya me hubiera ido. Esta pared tendría que derribarse, dijo el diseñador, señalando el rincón de lectura que había creado con tanto cariño, y estos colores están completamente mal para la estética que buscamos. Me quedé en mi cocina, la cocina que había diseñado y construido, escuchándolos planificar su destrucción mientras hablaban de mí como si fuera invisible. Algo se endureció dentro de mí ese día. Esto ya no era solo cuestión de justicia, era cuestión de defenderme después de años de ser menospreciada y dada por sentada. 3 semanas después del anuncio de la cena inicial, con solo 9 días restantes hasta mi supuesta fecha de mudanza, mi madre llamó. Tu padre y yo queremos tener una reunión familiar esta noche para discutir la transición, dijo, con una voz falsamente alegre. Willow y Leo estarán allí, y a los padres de Leo también les gustaría unirse. ¿Por qué los padres de Leo estarían involucrados en nuestro asunto familiar?, pregunté. Bueno, están contribuyendo a algunas de las renovaciones que Willow y Leo quieren hacer, así que están interesados en la discusión de la propiedad. Las piezas encajaron. Mis padres traían refuerzos ricos que potencialmente podrían influir en la situación con su dinero y estatus. De acuerdo, acepté. ¿A qué hora? A las 7 en nuestra casa. Y Avery, por favor, trata de ser razonable. Este es un evento importante para tu hermana. Llegué a casa de mis padres exactamente a tiempo, llevando un elegante portafolio de cuero con documentos clave de mi archivo. Mia me había ayudado a elegir un atuendo profesional que me hiciera sentir segura, un blazer a medida, una blusa de seda y pantalones de vestir que proyectaban confianza y seriedad. La escena que me recibió era tal como esperaba. Mis padres estaban sentados juntos en un lado de la sala de estar. Willow y Leo ocupaban el sofá, mientras que los padres de Leo, a quienes solo había conocido una vez en la fiesta de compromiso, estaban sentados rígidamente en sillas traídas del comedor. Todos, excepto los padres de Leo, sostenían copas de vino. Avery, ¿recuerdas a Arthur y Eleanor Blackwood?, dijo mi padre a modo de saludo. Asentí cortésmente a los padres de Leo. Arthur Blackwood era un hombre alto y distinguido con cabello canoso y la postura confiada de alguien acostumbrado a estar al mando. Eleanor estaba elegantemente vestida, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos mientras me evaluaba. Por favor, siéntate, instó mi madre, señalando el único asiento restante, una silla de respaldo recto colocada directamente frente a todos los demás, como si estuviera frente a un panel de jueces. Tomé asiento y puse mi portafolio sobre mi regazo, sin decir nada. Mi padre se aclaró la garganta. Queríamos discutir la logística de tu mudanza. Willow y Leo están ansiosos por comenzar algunas renovaciones antes de mudarse. Después de la luna de miel, en realidad, interrumpió Willow. Esperábamos que los contratistas comenzaran a trabajar mientras estamos fuera. El baño principal realmente necesita una actualización. Me mordí la lengua para no replicar sobre la ducha de lluvia y los pisos calefaccionados que había instalado hacía solo 2 años. Así que idealmente, continuó mi padre, si pudieras mudarte el próximo fin de semana, en lugar de los 30 días completos, sería útil. Estaríamos dispuestos a ayudar con los gastos de mudanza, añadió Leo, mirando a sus padres como si buscara aprobación para su generosidad.
Respiré hondo y abrí mi portafolio. Antes de que discutamos mi cronograma de partida, creo que necesitamos abordar algunos asuntos legales. La habitación se quedó en silencio. Asuntos legales, repitió mi padre, su expresión ensombreciéndose. ¿De qué estás hablando? He consultado con abogados sobre mis derechos en esta situación, dije con calma, sacando el primer documento de mi portafolio, la evaluación detallada de Ethan sobre las mejoras de mi casa. Esta es una evaluación profesional de todas las mejoras que he hecho a la propiedad durante los últimos 10 años, valoradas en $98.000. Le entregué copias a mi padre, y después de un momento de consideración, también a Arthur Blackwood. Además, continué, tengo documentación de nuestro acuerdo verbal de que eventualmente tendría la oportunidad de comprar la casa, así como pruebas de sus recientes motivaciones financieras para transferir la propiedad a Willow en su lugar. Mi madre se quedó sin aliento. ¿Nos has estado investigando? Me he estado protegiendo, corregí. Algo que debería haber hecho hace años. Mi padre hojeó el informe del contratista, su rostro enrojeciendo. Esto es ridículo. ¿Viviste en nuestra casa? Pagué alquiler por su casa, interrumpí. Por debajo del valor de mercado, sí, pero con el entendimiento de que mis mejoras eran parte de nuestro acuerdo, un acuerdo que ahora están violando. Saqué otro documento. Este es un aviso de mi intención de presentar una demanda por enriquecimiento injusto y solicitar un interdicto de emergencia que impida la transferencia de la propiedad hasta que se resuelva este asunto. La atmósfera en la habitación cambió de incómoda a abiertamente hostil. Demandaría a su propia familia, exigió mi padre, poniéndose de pie. Por una casa. Me robarían $98.000 y mi hogar a su propia hija, respondí, permaneciendo sentada. Yo no soy la que rompió la fe aquí. Willow empezó a llorar, justo a tiempo. No puedo creer que estés arruinando mi boda con esto, esta rabieta. Leo la rodeó con el brazo mientras me miraba con reproche. Esto es completamente innecesario, Avery. Lo que me sorprendió fue la reacción de Arthur Blackwood. Estaba estudiando el informe del contratista con genuino interés, pasando páginas y examinando las fotografías con la atención cuidadosa de un hombre de negocios. Estas mejoras son bastante extensas, comentó, levantando la vista hacia mí. ¿Hiciste gran parte de este trabajo tú misma? Sí, respondí. Soy arquitecta de profesión. Los sistemas principales, electricidad, fontanería, tuvieron profesionales con licencia, pero yo diseñé y ejecuté la mayoría de las renovaciones personalmente. Arthur asintió pensativo antes de volverse hacia mi padre. Richard, ¿discutiste la compensación por estas mejoras cuando decidiste transferir la propiedad? Mi padre pareció sorprendido por la pregunta. ¿Eso no fue? No pensamos. Asumimos que el alquiler reducido a lo largo de los años era suficiente compensación, interrumpió mi madre. Arthur frunció ligeramente el ceño. Ya veo. Su esposa le tocó el brazo. Eleanor, esto no nos concierne. En realidad, Eleanor, si estamos contribuyendo a fondos de renovación para una propiedad con una reclamación legal pendiente, si nos concierne mucho, respondió Arthur. La habitación volvió a quedar en silencio hasta que hablé. No busco interrumpir la boda de Willow ni crear una disputa familiar. Simplemente estoy pidiendo una compensación justa por mis inversiones y el reconocimiento del acuerdo que teníamos. Así que esto es por dinero, se burló mi padre. ¿Quieres que te compremos? Esto es por respeto, corregí, pero sí, una compensación financiera sería apropiada dadas las circunstancias. ¿Cuánto?, exigió mi padre. ¿Cuánto para que esto desaparezca? Antes de que pudiera responder, Willow se puso de pie dramáticamente. No puedo creer esto. Esto es tan típico de ti, Avery. Siempre has estado celosa de mí, y ahora intentas arruinar el momento más importante de mi vida. ¿Celosa?, repetí incrédulamente. Willow, nunca te he envidiado nada, pero esta casa es mi hogar. La construí, la mejoré, la hice lo que es, y lo hice basándome en promesas que ahora se están rompiendo. Nunca quise esa estúpida casa, gritó Willow, con la cara contorsionada por una rabia repentina. Fue idea de mamá y papá. Dijeron que resolvería todo. Podrían ayudar con nuestra boda, tendríamos un lugar para vivir, y finalmente podrían ponerte en tu lugar.
La habitación quedó en un silencio sepulcral mientras todos procesaban su arrebato. «¿Ponerme en mi lugar?», repetí suavemente. La cara de mi madre se había puesto pálida. «Willow, eso no fue lo que dijimos». «Sí, lo fue. Dijiste que Avery siempre actúa tan superior con su carrera y su independencia, y que era hora de que aprendiera que la familia es lo primero. Dijiste que darme la casa le recordaría que no es especial solo porque pueda colgar algunas estanterías». Leo parecía incómodo. «Willow, tal vez deberíamos, ¿no?», interrumpió. «Estoy cansada de fingir. La verdad es que no quiero la casa de Avery con todas sus preciosas renovaciones por las que todos la alaban, pero mamá y papá necesitan vender su casa para cubrir la boda y tener suficiente para mudarse con nosotros después de la luna de miel hasta que encuentren un lugar más pequeño que puedan pagar». Y ahí estaba, la verdad completa finalmente expuesta. Mi hogar estaba siendo sacrificado no solo para el beneficio de Willow, sino para resolver los problemas financieros y los planes de jubilación de mis padres. Mi madre se cubrió el rostro con las manos, mientras mi padre miraba a Willow con una traición impactada. Arthur Blackwood se aclaró la garganta. «Creo que Leo y yo necesitamos salir un momento». Mientras se iban, reuní mis documentos y me levanté. «Presentaré el interdicto mañana por la mañana. Mi abogada se pondrá en contacto con ustedes con respecto a las opciones de acuerdo». Salí sin mirar atrás, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar del caos que estallaba detrás de mí. La verdad finalmente había sido pronunciada en voz alta, y había una cierta libertad en eso, incluso en medio del dolor. Fiel a mi palabra, presenté los documentos legales a la mañana siguiente. Scarlett lo había preparado todo con antelación, y en 3 días, se concedió una orden judicial temporal que impedía cualquier transferencia de la propiedad hasta que se pudiera escuchar nuestro caso. La fecha inicial del juicio se fijó para 6 semanas después, mucho después de la fecha de la boda de Willow y 3 semanas después de mi fecha límite de desalojo original. La orden del juez especificaba que el acuerdo de vivienda actual debía permanecer sin cambios hasta la audiencia. Cuando envié un mensaje de texto a mis padres para informarles de la fecha del juicio, la única respuesta de mi padre fue: «Hemos tenido que contratar a un abogado que no podemos pagar debido a tu egoísmo. Espero que estés satisfecha». No estaba satisfecha. Estaba agotada, dolida y cada vez más insegura de cómo sería realmente ganar. La casa ya no se sentía como el santuario que una vez había sido, cada rincón guardaba recuerdos ahora manchados por la traición. 3 días después de presentar la orden judicial, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocía. «Avery, soy tu abuela, Eleanor, la madre de tu padre». No había hablado con mi abuela en casi 2 años, vivía en Arizona y rara vez viajaba debido a su salud. «Abuela, ¿está todo bien?». «No, no lo está», dijo con firmeza. «Acabo de enterarme por tu padre de esta situación ridícula con la casa, y necesitaba hablar contigo directamente». Se me hundió el corazón. Otro miembro de la familia llamando para presionarme para que cediera. «¿Qué te ha dicho?», pregunté con cautela. «Que los estás demandando por una propiedad que siempre les ha pertenecido, y que estás tratando de arruinar la boda de tu hermana». Pero conociendo a tu padre, sospeché que había más en la historia. Para mi sorpresa, después de escuchar mi versión de los hechos, mi abuela no se puso del lado de mis padres. «Esto es exactamente lo que pasó con tu tía Brenda», dijo, suspirando profundamente. «Tu padre y su hermana, siempre el mismo patrón, un hijo designado como el responsable que no necesita ayuda, el otro perpetuamente mimado. Pasó también en mi generación». «No sabía eso», dije, sorprendida por este atisbo de historia familiar del que nunca había oído hablar. «Por supuesto que no. Nadie habla de ello». Hubo una pausa antes de que continuara. «Avery, hay algo más que debes saber. ¿Esa casa? Nunca estuvo destinada a ser solo una propiedad de inversión de tus padres. Esa casa fue comprada con dinero de la herencia de tu abuelo. Frederick específicamente dejó fondos para ser usados en beneficio de ambas de sus nietas, tú y Willow. El dinero se dividió en partes iguales con instrucciones de que debería ayudarlas a ambas a establecerse cuando fuera el momento adecuado». Sentí como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. Estoy diciendo que la mitad de esa casa debería haber sido designada para ti desde el principio. Tus padres debían ser los administradores de ese dinero hasta que estuvieras establecida en tu carrera y lista para la propiedad de una vivienda.
Asumí que te lo habían dicho hace años cuando te mudaste. Me esforcé por procesar esta nueva información. ¿Tiene alguna documentación de este acuerdo? Tengo una copia del testamento de Frederick y los documentos de fideicomiso. Te los enviaré hoy mismo por correo electrónico. Fiel a su palabra, al anochecer tenía copias del testamento de mi abuelo, que establecía claramente que se debían reservar fondos iguales para las necesidades futuras de vivienda de ambas nietas. Incluso había una carta que mi padre había firmado reconociendo estos términos al recibir los fondos. Le reenvié todo a Scarlett, quien me llamó de inmediato. Esto cambia completamente nuestro enfoque, dijo. Esto ya no es solo enriquecimiento injusto. Esto es un posible incumplimiento de deber fiduciario. Tus padres tenían la obligación legal de informarte sobre tu herencia. Con el apoyo inesperado de mi abuela y las nuevas pruebas, nuestra posición legal se fortaleció considerablemente. Mi abuela incluso ofreció asistencia financiera para mis honorarios legales, aunque le aseguré que mis ahorros podían cubrir los costos. No se trata del dinero, insistió ella. Se trata de romper finalmente este patrón familiar. Alguien tiene que levantarse y decir basta. Una semana antes de la fecha programada para el juicio, recibí una llamada del abogado de mi padre proponiendo una reunión para llegar a un acuerdo. Cuando llegué a la oficina del abogado con Scarlett, mis padres lucían derrotados y envejecidos. Mi padre apenas podía mirarme a los ojos. Su abogado presentó su oferta: me pagarían $50.000 como compensación por las mejoras, a pagar durante 5 años en cuotas mensuales. Scarlett negó con la cabeza. Esta oferta no aborda en absoluto el tema de la herencia, ni refleja el verdadero valor de las mejoras. Después de 2 horas de tensa negociación, llegamos a un acuerdo. Mis padres me pagarían $120.000, lo que representaba el legado original de mi abuelo ajustado a la inflación, más una compensación parcial por las mejoras. Asegurarían esto con un pagaré contra su nueva propiedad, y los pagos comenzarían de inmediato. Tendremos que reducir más nuestro tamaño de lo que planeamos, dijo mi padre con amargura mientras firmaba el acuerdo. Deberías haber pensado en eso antes de regalar algo que, para empezar, era parcialmente mío, respondí, sin sentir ninguna satisfacción por su incomodidad, solo una profunda tristeza de que se hubiera llegado a esto. En cuanto a la boda de Willow, se llevó a cabo según lo programado, pero con cambios notables. La lista de invitados se redujo a la mitad, el lugar se degradó y el vestido de París se cambió por algo confeccionado. Los padres de Leo ofrecieron cubrir más gastos, pero según mi abuela, que asistió, había una frialdad notable entre las familias. Lo más revelador fue que mi invitación nunca llegó. No me sorprendió, pero la excomunión oficial aún escocía. Mi abuela informó que Leo parecía cada vez más incómodo durante toda la celebración, particularmente cuando los familiares preguntaban sobre la situación de la casa y recibían respuestas cuidadosamente guionadas de mis padres. Con el dinero del acuerdo asegurado, comencé a buscar mi propia propiedad, un lugar con buena estructura que necesitara cariño, pero esta vez sin ambigüedad sobre la propiedad. Encontré un prometedor bungalow estilo craftsman en un vecindario que siempre había admirado y hice una oferta que fue aceptada. La relación con mi abuela floreció de maneras inesperadas. Empezamos a hablar semanalmente, y ella me visitaba cuando venía a la ciudad para una cita médica. Compartió historias familiares que nunca había escuchado, ayudándome a entender patrones que antes me habían sido invisibles. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, me dijo mientras tomábamos té en mi pronto antigua casa. Él valoraba la equidad por encima de todo. Por eso fue tan específico en su testamento. Lo más sorprendente fue un mensaje de texto que recibí de Willow unos 2 meses después de su boda. Podemos hablar sin que mamá y papá se enteren. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Ella se veía diferente, menos pulcra, más humana de alguna manera. Quiero disculparme, dijo después de que nos hubiéramos acomodado con nuestras bebidas. No solo por la casa, sino por todo. Por nunca defenderte, por aprovecharme, por dejar que nos trataran tan diferente. ¿Por qué ahora?, pregunté, sospechando de su repentina perspicacia. Leo y yo hemos estado en terapia, admitió. Él estaba realmente perturbado por cómo sucedió todo. Dijo que su familia nunca trataría a los hermanos de manera tan desigual, y le hizo cuestionar con qué tipo de familia se había casado. Hizo una pausa. ¿Y qué tipo de esposa sería yo si pensaba que ese comportamiento era normal?
No supe qué decir, así que solo asentí. Mamá y papá están furiosos contigo, continuó. Tuvieron que vender su casa y mudarse a un condominio de la mitad del tamaño. Papá te culpa por arruinar sus planes de jubilación. Sus planes de jubilación incluían tomar algo que, para empezar, era parcialmente mío, señalé. Ahora lo sé. La abuela Eleanor me contó todo. Bajó la mirada hacia su café. No espero que me perdones, pero quería que supieras que estoy tratando de entender mi parte en todo esto. No fue una reconciliación, no exactamente, pero fue una pequeña grieta en la narrativa familiar que nos había definido durante tanto tiempo. El dinero del acuerdo, combinado con mis ahorros, me permitió dar un sustancioso pago inicial para mi nuevo hogar. Era más pequeño que la casa en la que había vivido durante 10 años, pero desde el momento en que firmé los papeles, se sintió más verdaderamente mío de lo que la otra casa lo había sido. El bungalow Craftsman necesitaba trabajo, la cocina estaba anticuada, el baño estrecho, el patio trasero descuidado. Pero esta vez, cada mejora aumentaría incuestionablemente mi propio patrimonio, no el de otra persona. Cerré la compra de la casa exactamente 6 meses después de esa fatídica cena familiar. El momento se sintió simbólico, una revolución completa de la Tierra alrededor del Sol desde que mi vida había sido trastocada. Mis padres y yo seguimos distanciados. Rechazaron la sugerencia de mi abogada de terapia familiar, optando en cambio por mantener su narrativa de que yo había actuado egoístamente y dañado a la familia sin posibilidad de reparación. Según mi abuela, rara vez me mencionaban en las reuniones familiares, y cuando lo hacían, era con los suspiros afligidos de padres heridos por una hija ingrata. Los documentos legales finales llegaron 3 semanas después de que me mudara a mi nuevo hogar. El acuerdo estaba completo, la propiedad oficialmente vendida a una pareja joven sin conexión con nuestro drama familiar. Sentí una punzada de tristeza al ver el estado de cierre, 10 años de mi vida resumidos en lenguaje legal y signos de dólar. Willow y yo mantuvimos un contacto cauteloso y ocasional. Nuestra relación nunca sería lo que podría haber sido, pero había una nueva honestidad entre nosotras que nunca había existido antes. Ella me confió que su matrimonio estaba sufriendo bajo el peso de las expectativas familiares y las presiones financieras. Los padres de Leo tienen opiniones sobre todo, me dijo durante una de nuestras infrecuentes reuniones de café, y mamá y papá siempre están comparando lo que sus padres nos dan con lo que ellos no pueden permitirse dar. Eso suena difícil, dije, encontrándome en la inesperada posición de simpatizar con mi hermana. Es agotador, admitió. A veces desearía que nos hubiéramos fugado y comprado una pequeña casa para empezar nosotros mismos, como hiciste tú. Hizo una pausa, luego añadió, como siempre hiciste, en realidad. Te abriste tu propio camino. Esas palabras, tan casualmente pronunciadas, sanaron algo en mí que no me había dado cuenta de que aún estaba en carne viva. Mi relación con mi abuela, Eleanor, floreció en algo precioso. Hablábamos semanalmente y ella visitaba mi nuevo hogar cuando su salud se lo permitía. Traía regalos de bienvenida, fotos familiares que nunca había visto, las herramientas de carpintería de mi abuelo, pequeños objetos de valor que deberían haberse compartido hace años. A Frederick le habría encantado lo que estás haciendo con este lugar, dijo, pasando la mano por una estantería que yo había construido usando sus herramientas. Él creía en crear cosas que duraran. Mi vida profesional también prosperó. La firma de arquitectura donde trabajaba me ascendió a diseñadora senior, valorando la experiencia de primera mano en renovaciones que aportaba a los proyectos residenciales. Me especialicé en renovaciones bien pensadas de casas antiguas, ayudando a otros a ver el potencial en propiedades que otros habían descuidado. El desarrollo más inesperado llegó 8 meses después de mudarme a mi nuevo hogar, cuando contraté a un paisajista para que me ayudara a domar el patio trasero descuidado. Noah Turner llegó con recomendaciones de vecinos y una tranquila competencia que me tranquilizó de inmediato. Este jardín tiene buena estructura, dijo, haciendo eco de las palabras que a menudo usaba sobre las casas. Alguien plantó con intención aquí, solo necesitaba mantenimiento. Lo que comenzó como una relación profesional evolucionó gradualmente hacia la amistad, y eventualmente hacia algo más. Noah entendía los límites y el respeto de una manera que mi familia nunca lo había hecho. Apreciaba mi independencia mientras me ofrecía apoyo sin expectativas. Me gusta que sabes exactamente quién eres, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en mi porche recién restaurado. Que te defendiste, incluso cuando te costó.
Un año después de mudarme a mi nuevo hogar, organicé mi primera reunión importante, una fiesta de inauguración que simbolizaba mucho más que una nueva dirección. Mi abuela vino, al igual que Mia y otros amigos leales. Willow vino sola, Leo estaba convenientemente ocupado con el trabajo. Mis padres fueron invitados, pero declinaron asistir. De pie en mi cocina, más pequeña que la anterior pero inconfundiblemente mía, me sorprendió cuánto había cambiado mi definición de familia. Las personas que me rodeaban estaban conectadas por elección y respeto, no solo por sangre y obligación. La lección más profunda de todo esto no fue sobre derechos de propiedad o dinámicas familiares, aunque aprendí mucho sobre ambas. Fue sobre la libertad que se obtiene al defenderse a uno mismo, incluso cuando, especialmente cuando, las personas más cercanas a ti esperan que te rindas. Durante años, había aceptado mi papel designado como la hija fuerte e independiente que necesitaba menos, merecía menos y debía dar más. Liberarse de esa narrativa fue doloroso pero necesario. La verdadera familia, ahora lo entendía, se construye sobre el respeto mutuo, no solo sobre el ADN compartido. Requiere límites saludables, comunicación honesta y el coraje de decir basta cuando esos límites son violados. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es romper patrones tóxicos que han persistido durante generaciones. La casa que perdí me llevó a encontrarme a mí misma, y al final, ese fue el descubrimiento más valioso. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia que se aprovecharon de tu generosidad? ¿O has estado en una situación en la que establecer límites con tus seres queridos fue necesario pero difícil? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale en me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que defenderse no es egoísta, es esencial. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda, la verdadera familia apoya tu crecimiento, no tu sacrificio.